Tengan un excelente día, estimados estudiantes de Seminario de Administración Superior. Lamentablemente, el pasado viernes no pudimos tener clase por motivo de asueto nacional. Puesto que me preocupa el avance de lo que es el programa de estudios, preparé este pequeño video para dar como inicio a lo que es la unidad número 3 de la asignatura. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Muy bien, un momento por favor. Voy a retroceder a la pantalla inicial. Esta es la unidad número 3, donde vamos a tratar diferentes tipos de empresa, que es el tema general. Sin embargo, la unidad empieza como la administración y la organización. Y esos son los temas de lo que trata esta presentación. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la empresa. ¿Qué es una empresa? Todos nosotros tenemos un concepto particular de empresas. Aquí les voy a dar una definición acorde al tema que vamos a tratar a continuación. Nos dice que es una empresa, es una organización o una institución que desarrolla una serie de actividades y estas actividades pueden perseguir fines económicos, comerciales, o sea, con fines de lucro. Yo quiero obtener ganancias, ingresos de esa empresa. O puede tener también un fin social, quiere decir un servicio a la sociedad. Esto es sin fines de lucro. Todas las actividades de la empresa estarán enfocadas entonces en satisfacer una demanda de un segmento de mercado que nosotros seleccionamos previamente y al que le llamamos cliente meta. Entonces, dentro de la teoría de la administración de las organizaciones, tenemos que la administración viene siendo el eje central de un negocio y que tiene una serie de funciones básicas que se realizan y entre ellas se encuentran, en primer lugar, la creación de objetivos, luego la planificación de estrategias, posteriormente la gestión de recursos y en cuarto lugar el control y realimentación de los resultados. Hemos venido durante el curso hablando de los objetivos estratégicos. Aquí les va una pequeña definición. Los objetivos representan las metas específicas que se plantea la empresa en un tiempo determinado. Entonces, un objetivo es algo que la empresa quiere hacer específicamente en un área y se plantea para un tiempo determinado. ¿Eso qué significa? Que conforme nosotros deseamos modernizar la empresa, no podemos mantener objetivos obsoletos. Los objetivos deben modificarse acorde a eso que nosotros queremos cambiar dentro de la institución. Entonces se dice que cuando a la organización le falta algo en algún área particular, entonces se representa como un dolor. Por ejemplo, si le falta flujo de efectivo, pues le duele el bolsillo, ¿verdad? Si no puede cumplir con lo que son las metas proyectadas de producción, pues quizás le pueda doler la cabeza. Las personas que experimentan estos dolores, pues obviamente son los directivos o las personas que están relacionadas directamente con la empresa. Por ejemplo, si a un negocio le va mal, ¿ustedes creen que les pueden aumentar el salario? ¿Que les pueden proporcionar un préstamo?
que van a tener un ascenso, ¿verdad? Entonces, este dolor que experimenta la empresa se pretende eliminarlo. ¿Cómo? A través de la creación de objetivos o metas que aporten actividades o estrategias que estén orientadas a mitigar este dolor o a eliminarlo. Entonces, estos resultados que nosotros obtenemos luego de cumplir un ejercicio administrativo y verificar las metas, estos resultados tienden que hacer desaparecer ese dolor empresarial o al menos aliviarlo. Dijimos que la segunda actividad básica pues es el plan de actividades o lo que nosotros también le llamamos estrategias. Entonces, las actividades que se incluyen en el plan representan las estrategias que se llevarán a cabo para el cumplimiento de las metas propuestas. Estas estrategias tienen que estar orientadas a corregir aquello que nos está incomodando. Dentro del plan empresarial podemos encontrar, en primer lugar, la identificación del dolor, que es el que justifica que ese plan exista. También la aporte de ideas de todos los convocados a presentar soluciones para este dolor. A eso se le llama lluvia de ideas. Luego hay que identificar y gestionar los recursos con los que contamos. Digamos que elegimos una idea. Para poderla poner en ejecución, pues se necesita tanto recursos materiales, dinero, máquinas, también personal, conocimiento, talento humano y qué otros recursos. Entonces, la identificación y la gestión de los recursos también viene siendo una actividad clave dentro del plan empresarial. Una vez que ya tenemos toda esa información, podemos tomar la tarea de asignar las tareas. Entonces le vamos a asignar a cada uno su función, sus tareas a realizar y también sus obligaciones, la autoridad y la responsabilidad que hay en el desempeño de sus funciones. Todo esto se resume o se compagina en un cronograma de actividades, en el cual se puede indicar qué recursos se van a asignar, a qué personas, durante cuánto tiempo para que ejecuten qué labor. Por último, cuando obtenemos un resultado final, debemos de analizarlo, compararlo con los objetivos propuestos, determinar si fue beneficioso o no para la empresa toda esta gestión y retroalimentar a las unidades que sean personas interesadas en esta información para que se pueda corregir cualquier situación, mejorarla o mantenerla. Cuando hablamos de la identificación y gestión de los recursos, pues en primer lugar están los recursos económicos. ¿Cuánto dinero tenemos para pagar planillas, pagar impuestos, pagar materia prima, pagar proveedores, ¿verdad? ¿Con cuántos recursos contamos? También necesitamos tener un recinto, una locación, una casa, un edificio, un inmueble. Es parte de los recursos también. Debemos determinar qué canales de comunicación se van a utilizar: celular, teléfono físico, línea fija, qué sé yo, internet, WhatsApp, otro tipo de aplicaciones, correo electrónico, ¿verdad? Y ese es un recurso que tenemos que saber si allí donde nosotros vamos a realizar este plan o este proyecto hay ese medio de comunicación. Luego, también es importante saber si necesitamos de electricidad, agua y otro tipo de servicios básicos. Posteriormente, y no menos importante, viene siendo la conformación de los equipos de trabajo para la asignación de las tareas, o sea, el talento humano.
quiénes son las personas que nos van a acompañar en las actividades que se van a desarrollar dentro de este plan. Por último, también es importante determinar qué maquinaria es la que se va a necesitar para el desarrollo efectivo de esta gestión empresarial que se va a llevar a cabo. Pueden ser equipos productivos como máquinas, pueden ser computadoras, pueden ser equipos de transporte, pero debemos de identificar qué tipo de recurso es el que vamos a necesitar, cómo se va a asignar y quién llevará a cabo toda esa, todas esas funciones que se requieren. Bueno, en el cuarto punto teníamos el control y la retroalimentación. Pues el control no es más que verificar al final del ejercicio o al final de haber llevado a cabo la gestión empresarial en el plan de negocios, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. También pueden colocarse puntos de control intermedio para poder corregir las actividades sobre la marcha. Entonces, el control lo que hace es que mide los resultados obtenidos y los compara con una base que está planteada en los objetivos de la gestión administrativa. Ya con esta información puede determinar si la función fue o si todo lo que se llevó a cabo fue beneficioso o no para la empresa. Puede retroalimentar a los implicados en cada una de las actividades que se evaluaron. Esto se hace comunicándoselo al jefe del departamento o al líder del equipo a través de reuniones o a través de informes para hacerlo de una manera más formal. Y el líder o jefe del departamento lo va a compartir con sus subalternos y tomará las acciones necesarias al respecto. Si son puntos de control intermedio, pues para corregir el rumbo, y si son pues puntos al final, pues para determinar responsabilidades o para otorgar premios o para verificar qué son las acciones necesarias que se deben de tomar para futuros proyectos o planes. La gestión administrativa del siglo XXI tiene que ver con una administración moderna. Se considera que todo aquello que llamamos procesos son partes de un sistema. La empresa se considera como que fuera un organismo vivo. Cada proceso representa una función que se lleva a cabo en un símil de un organismo vivo. Y por ende debe gestionarse de una forma coordinada. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la función de la digestión, el orden o cómo se coordina el cerebro es: primero ingresan los alimentos a la boca, se mastican, se tragan, llega al estómago, ahí se procesan a través de ácidos, pasa al intestino, ahí se separan todas las sustancias beneficiosas y el bagazo, pasa al intestino grueso para poder hacer el proceso de generar el desecho y sale por el ano. No podemos decir que primero va a salir el desecho o las excretas por el ano antes de comer, ¿verdad? Entonces tiene que haber cierto orden. De igual forma, en la gestión administrativa, cada una de las partes y procesos del sistema deben de seguir una orden y una jerarquía. Y de esa forma gestionarse o llevarse a cabo de una manera coordinada. Entonces, los procesos que se van a llevar a cabo pues se asignan individualmente a cada equipo de trabajo. Y ellos comparten un mismo objetivo estratégico que puede ser una meta de producción. Todos estos grupos interactúan entre sí como una parte de un organismo vivo, así como ponemos el ejemplo del corazón, él late y bombea sangre. Pero esa sangre que
El corazón bombea, llega a todas las partes del cuerpo y oxigena y hace que esas partes vivan. Si el corazón deja de latir, la persona muere. De igual forma, si hay un proceso que se interrumpe dentro de la gestión productiva, probablemente no haya un producto final terminado, ya que le falta ese proceso. Entonces, cada una de las partes de cada uno de esos procesos tiene que llevarse a cabo de forma individual, pero a la vez va a complementar el desempeño de otras áreas de la administración. Entonces, la administración moderna contempla que hay factores que pueden ser internos y también externos que pueden afectar el desempeño empresarial. Por ejemplo, una fábrica que, digamos, que produce llantas pudiera tener un reparo por parte del Ministerio del Medio Ambiente de que están contaminando con humo el aire. Entonces, ese es un factor externo. Pudiera el reparo decir que si ellos no corrigen en un periodo de tiempo establecido por la ley, pudieran cerrar la fábrica. Y eso va a afectar el desempeño empresarial de esa fábrica. Entonces, de esa forma podemos ver que los factores externos pueden afectar el desempeño empresarial. Asimismo, digamos que la empresa tiene un sindicato internamente y decide irse a la huelga. Entonces, si tiene personal en huelga, pues no hay talento humano que lleve a cabo la acción productiva y por ende afecta el desempeño empresarial de la empresa. Entonces, el directivo, administrador, gerente, dueño de la empresa debe anticiparse a estos problemas que pueden darse dentro de la institución. Y eso lo debe de considerar dentro de su planificación anual o trimestral o según el periodo en el cual se planifique. Por ende, no solo debe considerar los elementos básicos de su gestión productiva, sino que también debe contemplar estrategias que le van a permitir operar durante periodos críticos. El diagnóstico empresarial es vital para el reconocimiento de los factores negativos que pueden perjudicar el negocio a futuro. ¿Cómo hacemos ese diagnóstico empresarial? Pues recuerden siempre la herramienta del FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que nos pueden en alguna manera determinar qué es aquello que nos puede afectar en la parte externa, en la parte interna y cómo nosotros podemos modificar ciertas condiciones para evitar que esas amenazas o esas debilidades nos afecten en lo que es nuestro desempeño empresarial o el cumplimiento de nuestras metas. Antiguamente, cuando uno decía voy a analizar la organización, pues solo se iban al organigrama y decían, bueno, este es el jefe, y este es el subalterno, este no sirve, quitémoslo, y ya estuvo, ¿verdad? Hacían modificaciones en lo que era el organigrama y ya con ello consideraban que estaba completa el cambio en la estructura organizacional. Pero actualmente se deben examinar las diferentes configuraciones, estructuras y todo aquello que se adapta a las características y naturaleza del negocio y también del capital humano. Ahora vamos a hablar de que la misión cambia. Y esto es así. Cuando la organización se transforma, entonces lo que se hace dentro de la organización también cambia. Por ende, necesitamos poner en palabras aquello que va a cambiar de lo que nosotros hacemos. Y eso se llama la misión. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que antes, para podernos comunicar con los diferentes jefes, pues teníamos que mandarles una carta o un telegrama.
Pero cuando inventaron los teléfonos y los instalaron dentro de las fábricas, entonces ya el jefe podía a través de la línea telefónica comunicarse directamente con cualquier jefe o gerente medio dentro de la fábrica. Entonces, al transformar la forma en que se comunican, entonces también transformamos la forma en la que se hacen las cosas. ¿Verdad? De igual forma, antes quizás había que hacer cortes o hacer ciertos trabajos, ahí como dicen, al ojo del buen cubero, con cuchillas o con lupas o con lentes, y el proceso era un poco más lento. Ahora podemos incorporar lo que son los sistemas automatizados y una computadora para que nos corte un patrón o para que nos haga un proceso de llenado o de lavado de unas botellas. Entonces, la organización se transforma a través de la tecnología, pues hay que modificar de igual manera la misión. ¿Y eso con qué objeto? Pues la misión sirve para que los administradores cuentan con esos factores de decisión necesarios en la gestión empresarial. ¿Qué significa esto? Bueno, si la misión dice que los trabajadores deben de, qué sé yo, lavar botellas, ¿verdad? Para tener un suministro de botellas limpias para poderlas ofrecer a la industria del reciclaje, por decir. Y no se está haciendo eso, entonces el administrador puede decir, bueno, tengo un equipo que tiene que limpiar las botellas y no las está limpiando. Y eso me atrasa, porque entonces yo tengo que revisar los lotes y tengo que ver que hay botellas sucias y entonces no puedo entregar a tiempo y entonces no me pagan, no reciben a tiempo, el cliente se enoja y no me paga, ¿verdad? O quizás incurro en multas. Entonces, conocer qué es lo que no están haciendo las personas puede ser una opción o un factor decisivo en lo que son esas decisiones que tiene que llevar a cabo el director. Si un equipo no está trabajando, se le llama la atención, se le dice por qué es lo que no entiende y si ellos no entienden que lo que tienen que es que lavar las botellas, entonces pues se despiden o se ponen a hacer otra cosa, se le pasan a otra área y se trae un equipo que pueda llevar a cabo esa misión en específico. Para eso sirve la misión. La misión describe lo que se está haciendo y si las personas no lo hacen, entonces tomamos medidas al respecto. De esta forma, lo que es el director o el administrador no solo puede tomar las decisiones, sino que también puede comunicar a los empleados para dónde va la empresa. Y el trabajador puede integrarse eficientemente en ese quehacer empresarial. Ahora bien, hoy en día es más fácil profesionalizarse. Hay un nivel de especialización técnica que es asombroso, que lo han permitido pues el acceso a la educación superior y también las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Entonces, la diversidad del talento humano nos aporta esa riqueza de conocimiento y de capacidades y competencias que tienen nuestros empleados, profesionales, obreros, mandos medios, y que en conjunto podemos aplicarlo a trabajar dentro de la empresa y que podamos hacerlo de una forma más eficiente, más efectiva. Que las propuestas de solución realmente resuelvan aquello que nos está incomodando y que podamos tener estrategias ganadoras en los propios entornos laborales. Entonces, el talento clave se ha vuelto, el talento humano se ha vuelto clave en este quehacer empresarial moderno y su diversidad nos permite abordar diferentes áreas problemáticas de la empresa. Por ejemplo, ustedes todos estudian administración de empresas, pero eso no significa que sus intereses particulares no estén enfocados en una rama específica de la administración.
Y puede ser que alguno de ustedes diga, ay no, a mí me gusta producción. Y se especializa de cierta forma, se capacita, adquiere competencias relacionadas con las mejoras de la producción. Otro de ustedes puede decir, no, a mí me gusta el mercadeo y toma experiencia y adquiere conocimientos en esas ramas para poder desenvolverse a la altura de las necesidades empresariales. Y otro de ustedes puede enfocarse directamente en finanzas, en área de costos, en área de negociación de inventarios. Y eso puede representar una ventaja competitiva para la empresa. Entonces, aunque todos estudien lo mismo, la especialización de cada uno de ustedes puede hacerse notar y permitirles pues tener no solo mejores ingresos, sino que una mejor como récord o experiencia y credibilidad ante sus jefes y sus compañeros. Es por eso que yo siempre les digo, adquieran de cada clase competencias que los ayuden a ser mejores, ¿verdad? Abracen el estudio, aprovechen lo que se les está dando. ¿Por qué? Porque al final ustedes van con sus jefes y les dicen, sé hacer esto. Y su jefe puede necesitar que ustedes sepan hacerlo. Y les puede ofrecer una oportunidad que no la tendrían si no estuvieran estudiando. Entonces las empresas deben buscar ese camino a la modernidad y con ello se requiere que inviertan en recursos de formación de líderes, que son los que van a guiar a estos equipos de trabajo hacia la excelencia y hacia la eficiencia en sus operaciones. En el camino de la modernidad, pues vamos a encontrar tecnología, vamos a encontrar cambios sociales, cambios en el talento humano, cambios en la forma en que vamos a administrar, cambios en la estructura organizacional. Y esa es la importancia de llevar cursos como este. Entonces, la organización administrativa nos quiere plantear lo siguiente. Toda empresa tiene un patrón o un jefe o un gerente o un directivo, alguien que ostenta el mando. Esta persona es la que debe ordenar, controlar y dirigir el negocio. ¿Y cómo lo hace? Pues coordina los departamentos o las áreas u unidades que tiene la empresa. Conoce los recursos y los asigna de manera adecuada. También determina cuáles son aquellos procesos que contribuyen al logro de los objetivos y metas trazadas. En general, este ejecutivo es el responsable de mantener los márgenes de utilidad o incrementar los márgenes de utilidad que genera la empresa. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la toma de decisiones. Entonces, a esta persona, si no da frutos, si no tiene los resultados obtenidos correctos, eficientes, planteados, con anticipación en el plan de negocios, pues lo despiden y ponen a otro en su lugar. Por ende, esta persona, pudiéramos decir que no tiene corazón para deshacerse de aquellas partes de la organización que no están comprometidos con los objetivos y las metas propuestas. Y puede ser muy triste, madre soltera, muy viejita, o una persona que está incapacitado, impedido, o que tiene un vicio, o que tiene familia, o lo que sea. Si no rinde, el jefe va a tomar la decisión, porque es o la cabeza del jefe, por no llenar las expectativas de las jerarquías superiores, o la persona que le está interrumpiendo su gestión empresarial. Entonces, de igual manera, si ustedes en algún momento tienen un negocio, pues les voy a decir que todo el mundo tiene una triste historia, todo el mundo tiene la necesidad
Entonces todo el mundo tiene que trabajar con ese ahínco para mantener su puesto de trabajo. Y si no lo hace, esa persona no le sirve, así sea su primo, su hermano, su tía, su mamá, lo que sea, ¿verdad? Si esa persona no le está rindiendo, ¿por qué necesita usted sacrificar la eficiencia y su gestión empresarial y los resultados de su empresa para contemplar los vicios de una persona que es su primo, ¿verdad? O para mantener una persona inoperante que es su hermana o su cuñado o alguien que no está comprometido con las mismas metas que tiene usted. Entonces, por eso, dentro de la estructura organizacional, se deben establecer, en primer lugar, las jerarquías, la división de las unidades o departamentalización, los procesos, las responsabilidades y el flujo de comunicación. La revisión frecuente de esta estructura va a contribuir a mejorar y replantearse mejor todo ese circuito o esa red que conforma, digamos que el organigrama de la empresa y que representa de qué forma se reciben órdenes, se obtiene retroalimentación, se evalúan los resultados empresariales. Toda la gestión, todas las teorías, todas las estrategias tienen que estar orientadas a conducir mejores resultados en lo que es la gestión empresarial. Entonces, dentro de la estructura organizacional tenemos, como ya les había mencionado, jerarquías, que son los jefes. Igualmente la departamentalización o la división en unidades o áreas. Tenemos también los procesos que se llevan a cabo en cada departamento o área. Determinamos las responsabilidades y el flujo de comunicación que hay también dentro de esa área y hacia otros niveles o áreas en general. Por ejemplo, en HBI, si tenemos una persona que está en el área de, digamos que hilado, ellos hacen la tela, ¿puede esta persona comunicarse directamente con el que la empaca? Probablemente no hay un canal de comunicación que los una a ellos. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona que hila la tela? Si quiere hacer mención de algún error, de algún problema, de alguna situación que se está dando en el hilado de la tela, tiene que dirigirse directamente a su supervisor o al jefe de su área. Eso se llama el flujo de comunicación. Entonces, la revisión frecuente de esta estructura organizacional va a contribuir a mejorarla y también a replantarse esos circuitos o patrones empresariales para tener mejores resultados de la gestión. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos de los modelos organizacionales. No son todos, pero sí vamos a ver unos cuantos. En primer lugar tenemos la organización lineal. Si ven, hay un jefe supremo aquí que es el jefe de todos los que están abajo. Es un modelo jerárquico simple, tradicional y se le llama de tipo piramidal porque parece una pirámide, donde la base es muy ancha, ahí están todos los operarios y se va haciendo más delgadita conforme va subiendo el nivel jerárquico. La comunicación se desarrolla de arriba del jefe hacia abajo, ¿verdad? Este tipo de modelo todavía se utiliza. Por ejemplo, en todo lo que son talleres, hay un jefe. Por ejemplo, un taller mecánico, hay un jefe de mecánicos y están los mecánicos generales. En una carpintería está el carpintero general y los carpinteros abajo. En una cocina está el chef general, los chefs secundarios y todos los otros que contribuyen a limpiar o a cortar o a hacer actividades dentro de la cocina. Entonces, este tipo de organización lineal, como yo les decía, depende de las necesidades y del talento humano que tengan.
Entonces, en este tipo de actividades como las que les he mencionado, se requiere que haya una sola voz de mando, la cual organice y coordine los esfuerzos de todos los que están abajo de él para obtener un resultado final, llámese un mueble, una comida, un carro reparado, ¿verdad? En una obra de construcción también vemos este tipo de organización lineal, donde ahí está el dueño, el contratista que habla con el capataz y el capataz se encarga de hablar con todos los albañiles. Entonces, el albañil que, qué sé yo, está haciendo el concreto no puede venir y hablarle directamente al contratista para discutir algo que tenga que ver con los planos. Puede comunicarse con su jefe superior o con su supervisor o en último estaño con el capataz. Pero el capataz es el que encargado de comunicarse con las personas que están arriba de él. Y ahí tenemos la organización funcional. Entonces, esta viene siendo siempre una organización lineal piramidal, pero está modificada. ¿Cómo está modificada? Pues en esta se ven que hay una departamentalización o hay diferentes unidades. En cada unidad puede haber uno o más jefes. Puede haber, por ejemplo, un gerente de finanzas, un subgerente de finanzas, un auditor y todos tienen un nivel jerárquico diferente. Entonces, tienen ciertas autoridades sobre el personal o subalternos que tengan abajo y tienen asignado también cierta responsabilidad. Toda decisión que se toma dentro de los departamentos, pues se consultan con especialistas del ramo previo a ser tomada. La organización matricial, pues, está basada en el desarrollo de proyectos. Entonces, a veces las empresas tienen proyectos para los cuales ellos licitan o contratan. Entonces, utilizan a veces personal propio de la empresa y la designan a que trabaje en ese proyecto en particular. Otras veces contratan personal externo para que trabaje en ese proyecto. Pero el proyecto tiene un carácter temporal, tiene un inicio y una finalización. A la finalización, sea que las personas que estaban colaborando en el proyecto se reincorporen a sus tareas ordinarias que tenían anterior al proyecto, o simplemente se les termina el contrato de trabajo y se van a la calle y tienen que ir a buscar otro trabajo. Entonces, en los proyectos se conforman de equipos de trabajo y son multidisciplinarios. Por ejemplo, para una construcción puede necesitarse pues un ingeniero calculista, un ingeniero eléctrico, un ingeniero especialista en construcción de agua, de redes de agua o de enfosas sépticas. También puede pensarse en alguien que trabaje en estructuras o que desarrolle algún tipo de trabajo con materiales no tradicionales. También tenemos al arquitecto, puede haber un diseñador de interiores. Entonces, como ven, en un mismo proyecto de la construcción de un edificio hay muchos trabajos para diferentes profesionales que tienen una especialización. Entonces, cada uno de estos profesionales, pues el ingeniero eléctrico puede tener su equipo de electricistas, pero él responde al jefe del proyecto. Y el que va a diseñar las redes de suministro de agua, de igual forma, va a tener su red de fontaneros y a la vez va a responder al jefe del proyecto. Lo mismo el que hace las redes de comunicación, pues va a ser el ingeniero en electrónica o el ingeniero en redes que va a tener su equipo de técnicos instaladores de cámaras y de telefonía y de internet y a la vez va a responder a lo que es el jefe de proyectos. Cada uno de estos ingenieros puede tener un plano diferente, el plano eléctrico, el plano de las redes de agua, el plano de las redes de comunicación. Adicionalmente puede haber, el arquitecto puede decir, bueno, yo voy a poner un plano de distribución de espacios.
donde aquí van a estar los jefes, aquí van a estar los empleados, aquí van a estar los asesores, aquí va a estar la recepción. Entonces, como les digo, son equipos multidisciplinarios. Hay un jefe de la unidad que responde al administrador o jefe del proyecto. Cada una de estas, digamos que, grupos de personas que tienen una asignación específica de trabajo se comportan con células más o menos autónomas, porque el que hace la electricidad solo le va a hacer la electricidad, no se va a poner a calcular los muros. El que hace las redes de comunicación y va a poner los puntos de internet solo va a hacer eso, no va a ver nada de la fosa séptica. El que está haciendo la estructura no se va a meter a diseñar los espacios interiores, ¿verdad? Entonces, cada uno trabaja como células autónomas que responden a su jefe inmediato, y el jefe inmediato pues responde al administrador o al jefe del proyecto. De ahí tenemos la organización por comités. Esto normalmente lo hacemos y lo tenemos más claro en lo que son grupos, directivas, situaciones políticas. Por ejemplo, si se organiza la directiva de una colonia, pueden organizar fiestas patronales, pueden organizar si se va a poner seguridad, pueden organizar, qué sé yo, la construcción de una reja. Si es, digamos que en cuestión de política, pueden analizar la determinación de una ley financiera o la determinación de la ley del agua. Pueden analizar las injerencias sociales en lo que, y religiosas en lo que es la ley pro aborto o en contra del aborto, o algunas comités que tengan que ver con la salud, la pandemia, el COVID, el aumento o la baja de los impuestos, el costo de la gasolina. Entonces, estos comités son grupos reducidos de personas y que a ellos se les asigna algo específico del proceso productivo o no, ¿verdad? Y se les asigna de manera formal o informal. Todos los miembros del comité trabajan por separado, ellos se reúnen con asesores, con personas que tienen que ver con el tema del que trata el comité, y luego juntan toda la información y esta información se le presenta a los líderes o a los jefes de la sección. En las empresas a veces hay, por ejemplo, comité de emergencias y hay unos que son antisísmicos. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un sismo o un terremoto? Vaya, entonces estas personas dicen, vamos a hacer simulacros de sismo. Y eso va a hablar con diferentes jefes de áreas o departamentos y dice, mire, vamos a hacer un simulacro de antisísmico. Va a sonar la alarma y usted va a designar unas personas que van a salir y nos vamos a reunir donde está la X allá afuera. Hay otros que pueden ser de primeros auxilios y que tienen que ver con todo lo referente a primeros auxilios, tener una camilla, tener una botiquín de emergencias, tener a mano los teléfonos de los bomberos, del 911, de, qué sé yo, el Ministerio de Salud, la Cruz Roja, ¿verdad? Hay también otros comités que se escuchan como el comité de los festejos. Ellos festejan que el Día del Padre, que el Día de la Madre, que el Día del Niño. Y entonces organizan reuniones, actividades para los trabajadores o para conmemoración de la empresa o en fechas memorables, ¿verdad? Piden los permisos correspondientes para que la gente asista a la fiesta de la empresa o la, qué sé yo, la celebración del Día del Niño o la celebración de la Navidad, ¿verdad? Y entonces hacen todas las gestiones necesarias y las comunican a los jefes y líderes de los otros departamentos para poder obtener los recursos, los permisos, el tiempo, la asignación de horarios para estas actividades o aquello que ellos están dedicando. El último modelo que vamos a verificar aquí es el modelo tipo de la organización tipo Trébol. En lo que se considera es la contratación externa de servicios tercerizados o outsourcing para ciertas tareas que la empresa requiere
y que no están como que dentro de su modelo de negocios o que tienen una contratación baja o una contratación temporal. Por ejemplo, podemos ver los servicios de limpieza. ¿Por qué una empresa contrata servicios outsourcing de limpieza? Pues en primer lugar porque el personal de limpieza pues rota mucho. Esa es la realidad. Ellos rotan, miran otra oportunidad, no ganan mucho dinero y les da lo mismo trabajar en un lugar o en otro, entonces siempre están en la búsqueda de un mejor salario. Otra situación con el personal de limpieza, pues que hay que pagarle prestaciones, el séptimo, hay que darles uniforme, implementos para la limpieza, hay que lidiar con lo que son permisos y otras situaciones referentes a las prestaciones laborales, darles vacaciones. Entonces, por esa razón, como no son esenciales en lo que son los procesos de producción, las empresas vienen y contratan a otras empresas que se encargan de ese quehacer administrativo, de ese pasivo laboral y lo llevan a lo que es la contratación externa. Lo mismo pasa con el personal de seguridad. Para que una persona dentro de su organización tenga un arma hay que tener un permiso, hay que saber que esa persona ha tenido un entrenamiento táctico para utilizar el arma y que tenga un permiso para poderla usar, ¿verdad? Pero a veces que haya tenido alguna formación en una academia, entonces es algo como complicado si tenemos bastantes personas dedicadas a lo que es la seguridad. Entonces es más fácil contratar una empresa que se dedica a eso y que ellos entrenan o que contratan personal directamente de la academia o de otras escuelas donde les enseñan sobre el manejo de las armas y todo el quehacer de lo que es la seguridad. Y así hay contratación externa de lo que son auditorías de calidad, auditorías financieras, también de verificación de productos, de logística, transporte, ¿verdad? Entonces todo lo que no es esencial para el proceso productivo, a veces la empresa le conviene convertirlo en un gasto y no en externo que puede deducirse a impuestos y no como parte del costo de ventas del producto. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que son los principios de organización administrativa. Y esto se refiere a un conjunto de creencias, modelos, paradigmas o normas fundamentales que tienen que ver con la empresa. Entonces, dentro de estos principios encontramos el primero, que es la fidelidad a los objetivos de la empresa. Y esto tiene que ver con que toda la organización administrativa debe conocer y responder a las metas y objetivos propuestos dentro del plan de negocios. Entonces, todos tienen que estar dispuestos a trabajar en pro de esos objetivos propuestos. El siguiente nos dice que hay una paridad entre responsabilidad y autoridad. Entonces, la autoridad y la responsabilidad, las empresas o los directivos deben asignarla en forma conjunta, de tal manera que la jerarquía que le da la autoridad a una persona pues no se desestabilice. La autoridad debe ser correctamente gratificada y a la vez la responsabilidad debe ser asignada. El siguiente principio es el flujo de comunicación y este debe ser fluido. Todos los empleados deben de conocer la visión y misión de la empresa, deben de saber que la empresa cuenta con ciertos manuales administrativos en los cuales están descritas sus funciones. Adicionalmente, los trabajadores deben de estar informados en relación a lo que son sus procesos, las disposiciones administrativas en cuanto, qué sé yo, permisos, horas extras, bonificaciones y adicionalmente, pues los jefes, líderes también tienen que estar en conocimiento de esto para tomar las decisiones acorde a sus labores con sus equipos de trabajo. De esta forma, todo el personal se va a sentir integrado con los objetivos de la administración y respaldado por la empresa. El siguiente principio es la aptitud del control. Ustedes deben de saber que todo lo que no se mide no se puede controlar y si no se puede controlar no podemos saber cuáles son los resultados esperados.
Entonces, el modelo de negocios que elija la organización puede contemplar un control así súper rígido, ¿verdad? En el cual se llevan a cabo ciertas gestiones que no permiten cierta como toma de decisiones o improvisaciones, o puede ser un control un poco más laxo, más flexible, pero sea cual sea el modelo de negocios que escoja la persona, la retroalimentación de los puntos de control es importante para que los líderes, jefes de los diferentes departamentos sepan en qué están fallando, cuáles son los errores comunes y cómo los pueden y tomar una decisión en cuanto a cómo poderlos corregir. El último principio del que vamos a hablar en este apartado es el modelo organizacional de la continuidad. O sea que la empresa debe continuar, aún se encuentra en caos, aún se encuentre en crisis. Entonces el modelo de negocio debe ser autosostenible y la empresa debe ser capaz de resolver problemas para continuar sus operaciones. Porque si no continúan las operaciones, pues adivinen qué, pues despiden a los empleados, la empresa entra en quiebra y los ejecutivos también se quedan sin trabajo y los dueños pues se quedan sin recibir dinero. Muy bien. Dentro de los elementos de una organización encontramos que pues, todos estos elementos son vitales para que se dé la gestión productiva, para que la empresa pueda realizar ya sea la transformación de los bienes en productos o en servicios y poderlos vender. Entonces, para los factores de producción, pues son todos aquellos recursos que tienen que ver con la transformación de la materia prima en un bien. Entonces, todos los que trabajan o están implicados en esta transformación son parte de estos factores de producción. Aquí podemos considerar las máquinas, las herramientas, los trabajadores directos de la producción. El otro factor, el otro elemento de la organización son los factores de dirección. Ellos no están inmersos en el proceso productivo, sin embargo lo vigilan y controlan. Garantizan su ejecución. No participan directamente en la operación de transformar el producto final. Sin embargo, están ahí para acompañar toda la operación y ver que se haga realidad. Aquí podemos encontrar puestos directivos, puestos de marketing, servicios de outsourcing, que son importantes dentro de lo que son los factores de dirección. El tercer elemento de una organización son los recursos, y los recursos pueden ser materiales, pueden contemplar dinero, materia prima, energía, maquinarias, herramientas y todo aquello que nosotros debemos contar para poder hacer un proceso productivo. Y podemos tener recursos inmateriales como es el conocimiento, la experiencia, la mano de obra en sí de trabajadores calificados que pueden hacer una gran diferencia en llegar a cumplir las metas y llenar las expectativas de eficiencia empresarial. Bueno, el último tema que vamos a tomar dentro de esta parte de la unidad 3 y después posteriormente la vamos a complementar con otra presentación es los tipos de organizaciones. Entonces, en El Salvador existen diferentes patrones bajo los cuales se establece un tipo de organización. El primero de ellos estamos contemplando lo que es la empresa familiar. Entonces, la empresa familiar tiene una característica, que en sus inicios y probablemente en su continuidad, hay personas que la crearon que son miembros de una misma familia. Entonces, ellos forman parte de la dirección de esa empresa. La empresa puede empezar como una empresa pequeña. Si ustedes leen, por ejemplo, cómo empezó
el de Walmart o el de Pais o el Simán, que dicen que en una tiendita o iban de marchantes de pueblo en pueblo, vendiendo telas o vendiendo cinturones, vendiendo cinchos, vendiendo arroz, frijol, lo que sé yo, en una esquinita, ¿verdad? Y de allí empiezan a crecer. Pero las empresas familiares no necesariamente se quedan chiquitas, a veces crecen y se vuelven grandes consorcios, grupos y negocios. Aquí en El Salvador hay muchas empresas familiares que a la vez pueden ser empresas multinacionales, pueden ser grandes empresas. Ejemplo de ello tenemos como empresa familiar el Grupo Poma. El Grupo Poma tiene pues todo lo que es Metrocentro, Metrosur. Ellos también construyeron el Hotel Real, el Intercontinental. Adicionalmente tienen lo que es Dexel, que es la importación de vehículos, de Toyota, creo que Mitsubishi, Isuzu y bueno, no sé qué otros. ¿Mira? Otra empresa familiar que es muy grande, pues Almacenes Simán, que tiene centros comerciales completos como galerías, la Gran Vía, tiene su almacén. Muchos de los negocios que están dentro de esos centros comerciales son parte de la misma organización familiar y también tienen presencia en Guatemala o en Honduras o en otros países, siempre como almacenes Simán. También tenemos el ingenio El Ángel, que es un ingenio azucarero que tiene, es una gran empresa, tiene muchos empleados. También tenemos a Freun, que es una ferretería, ¿verdad? Grande, que está en todo el país con diferentes salas de venta. Hay una empresa que se llama Inverton, está la Diana con sus dueños que son el licenciado Tesac y que tienen también las boquitas Bocadeli y son grandes empresas. Está Vidri, que es otra ferretería que tiene presencia a nivel nacional. Super Selectos también es una empresa que tuvo sus inicios familiares, ¿verdad? Y ahora pues son una gran empresa de igual forma con presencia en todo el país. Molsamo, que es Molinos de El Salvador, que son los que importan y producen quizás la mayoría de las harinas que se comercializan. También es una empresa familiar. Borja, Dutriz, bueno, hay muchas empresas que son familiares y que también son grandes empresas. De ahí tenemos lo que es la pequeña empresa. La pequeña empresa está considerada como una unidad productiva en la cual tiene hasta 50 empleados. Y en ella hay un rango de ingresos brutos o ingresos por ventas que se generan de forma anual, que van desde 146.609,95 centavos hasta 1.465.186,89 centavos. Y está contemplado en base a salarios mínimos, que dice que una pequeña empresa puede vender desde 482, el equivalente de 482 salarios mínimos anuales hasta 4.817. Vamos a ver si el salario mínimo ahorita es 365. Lo multiplicamos por 482. Pues ya tenemos un rango un poquito más alto que es 175.930. Antes quizás este dato es cuando los salarios mínimos eran de menor cantidad. De ahí tenemos la mediana empresa. La mediana empresa es una unidad productiva que tiene hasta 100 empleados. Ellos pueden vender desde 1.465.186.90 dólares hasta 7 millones de dólares. La gran empresa, pues es una empresa con más de 100 empleados
y que tiene ventas brutas por más de 7 millones de dólares anuales. Y las empresas multinacionales, pues son empresas que tienen presencia en diferentes países, ya sea de una región, un continente o del mundo. Entonces, de esta forma nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de empresa. Una empresa familiar que puede ser tener sus inicios muy humildes y puede ser considerado un emprendimiento o una microempresa, puede llegar a escalar y ser una gran empresa como todas esas que les mencioné anteriormente. Bueno, hasta aquí esta presentación. Les dejo esta pequeña bibliografía que es de donde obtuve cierto material y muchas gracias. Espero que hayan captado la esencia de esta unidad y nos vemos pronto en la clase sincrónica. Que tengan una excelente tarde. Adiós.